Cuatro minutitos restan para las 12 del mediodía. Seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Vamos con nuestra segunda entrevista del día. Está con nosotros Dania Tabeglia, quien es diputada nacional por Unión Cívica Radical, ligada al sector de Evolución. ¿Cómo estás, Dania? Eduardo Vitali te saluda. Un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? A ver, Dania, vos estás preparando, presentando las propuestas del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, pero ¿dentro de qué espacio o de qué propuesta, si es que el radicalismo va a tener un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro. Nosotros estamos trabajando dentro del espacio de evolución radical en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un centro de estudios que se llama Evolución a Buenos Aires, que dirige el doctor Giannivelli, en el que venimos trabajando con diferentes propuestas para las distintas problemáticas que hay en la provincia de Buenos Aires, tanto para nuestro candidato a gobernador, que hoy es Martín Tetaz, como también para poner a disposición de quienes finalmente sean los candidatos de Juntos por el Cambio. Nos parece que el tema educativo trasciende las cuestiones de mirada interna, sobre todo dentro de una coalición como la de Juntos por el Cambio, y es necesario tener propuestas concretas que resuelvan los problemas que tenemos. Entendiendo que los problemas de educación son problemas de corto, mediano y largo plazo, y que hay que empezar a encaminar con determinadas decisiones políticas y de acción las mejoras que hay que hacerle al sistema, la transformación que hay que hacerle al sistema. Y en líneas generales, ¿cuáles son los principales lineamientos de esta propuesta educativa? Básicamente tiene que ver con 4 ejes, o con 3 ejes: la inclusión, la calidad y la innovación, y en esta línea tiene que ver con la terminalidad de la escuela secundaria y la necesidad de que esos planes de terminalidad estén asociados a la formación en oficios tecnológicos, en oficios de los que demanda el mundo productivo hoy en la provincia de Buenos Aires, que varía y es diferente según cada región de la provincia, según cada ciudad, según cada matriz productiva. La formación docente, nosotros ahí tenemos una propuesta muy clara y concreta que tiene que ver con acreditar la calidad de las carreras de formación docente y de los institutos, al igual que ocurre con las carreras universitarias y las universidades. Y la tercera cuestión tiene que ver con generar un esquema de desburocratización de la Dirección General de Escuelas. Entre otras cosas, incluye la generación de un sistema único de identificación del alumno, legajo único, así como hoy tenés Mi Argentina y podés ver hasta el seguro de tu auto, puedas tener la identificación de qué escuela está tu hijo, cómo le está yendo, qué año promovió, digamos, ¿no? Y esto para el gobierno es fundamental porque es lo que te permite además después hacer la trazabilidad del alumno e ir identificando si se va a cambiar de ciudad, si no, si le va bien, si le va mal, si deja la escuela. Me parece que hay que integrar toda esta información que hoy no existe en la provincia de Buenos Aires, por eso nunca hay una estadística correcta. En ese sentido, me parece que también es importante discutir la descentralización de los fondos, de la infraestructura en los municipios, más cercanía, mejor control, una mejor forma de llevar adelante las obras de infraestructura. Básicamente tiene que ver con esto, que parece poco y es un montón, o parece mucho, pero no es tan difícil de llevar adelante, que efectivamente hay decisión política. Nosotros creemos que el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene que poner un ministro de Educación que conozca de la gestión del sistema educativo. No se trata ya solo de discutir la educación desde la mirada de los educadores, sino que se trata de aquellos que puedan realmente gestionarla para llevar adelante estos cambios. Primero, Dania, celebro que estemos hablando de propuesta. No abunda, uno escucha hablar lo y tengo bueno, claro. que sí, que quiere ganar que le venimos a ganar y se entra a lugares comunes, le ganamos al peronismo porque no sé qué y le ganamos a Juntos por el Cambio. La verdad que hablar de propuestas está bueno, solo Es que también... no tiene sentido discutir ganar si no sabes qué vas a hacer. Totalmente. Igual desde el periodismo también tenemos que hacer una autocrítica porque, y ahora voy a consultarte sobre esto, estamos pendientes del armado electoral, quién juega, la interna, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estamos sumergidos en una situación bastante delicada y lo que más deberíamos preocuparnos es de qué piensan hacer aquellos que pretenden llegar al poder, qué piensan hacer con esas herramientas. Así que celebro escucharte hablar de propuesta, pero... Sí, lógico, pero digo, cada uno tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Yo hago propuestas en materia educativa, vos tenés que preguntar sobre las cuestiones electorales. Y aparte nos gusta un poco la rosca, no te vamos a decir Claro. que no. ¿Cómo ves? ¿Ves posibilidad? Digo, el PRO tiene 5 candidatos, 6 candidatos en carrera a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Hoy el radicalismo tiene 2.
Tres. Martín Tetaz por Evolución y Maximiliano Abad por Adelante Buenos Aires. No, y Gustavo Pose. Y Gustavo Pose, claro, bueno, sí, y Gustavo Pose. Bueno, tres candidatos. Para vos debe haber uno del radicalismo y de última el PRO que tenga uno, dos, lo que quiera, pero para potenciar al radicalismo debería haber uno, ¿o no? Mira, yo creo que en realidad debiésemos trabajar dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires para sostener una unificación de candidaturas. Y te digo por qué. Porque yo creo que a diferencia de otros lugares, en la provincia de Buenos Aires hay un candidato a gobernador que mide más en conocimiento e intención de votos, y hay otros que efectivamente pueden acompañar e incluso equilibrar esa fórmula. Por lo tanto, hay que pensar en algún esquema de fórmulas cruzadas que nos permita justamente representar al radicalismo y también al PRO en las definiciones de Juntos por el Cambio. ¿Sabes lo que pasa ahí? Yo escucho fórmulas cruzadas y a mí se me viene a la cabeza un dirigente del PRO encabezando y uno del radicalismo acompañando. Sí, igual al revés. Y me cuesta creerlo. Te soy totalmente sincero. No importa, digo, en definitiva es lo mismo si lo que tenemos es un plan de cómo llevar adelante las cosas. Yo lo que te planteo es, me parece que en la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente quiere llevar adelante un proceso de transformación y gobernar con efectividad la Argentina, necesita pensar en tener un candidato o una fórmula, insisto en esto, muy competitiva, que efectivamente le pueda ganar al actual gobernador. Si no, es una elección muy difícil, porque vos tenés que pensar que vamos a estar discutiendo entre multiplicidad de candidatos con propuestas muy similares, con miradas muy similares entre todos estos candidatos, y la verdad es que me parece que eso no contribuye a efectivamente hacer lo que queremos, que es ganar la provincia de Buenos Aires. Entonces a mí yo querría que haya un proceso de unificación de candidaturas, que entiendo que es difícil, porque eso también va atado a lo nacional, y entiendo que en la medida en que haya, en este caso, dos candidatos del PRO y dos candidatos del radicalismo a nivel nacional, es difícil que se pueda avanzar en una unificación de candidaturas en una provincia que, si no me equivoco, o me corregirás, creo que Entre Ríos es la otra, son dos, en dos provincias solamente van pegadas las elecciones del gobernador con la del presidente. Son 18 las desdobladas, sí, son o entre dos o cuatro, no tengo el Sí, número pero tenés exacto. las concurrentes de Cava, así Claro. tenés una menos. Bueno, Digo, me sí, pero parece son el mismo que día. sí, pero son distintas, van a ser unas distintas. Ahí la Sí, gente va a elegir en sí, un sí. cuarto oscuro un presidente y después va a ir al otro cuarto oscuro, no, va a ir a la A urna la otra mesa, electrónica sí, y va a decir, bueno, y acá elijo jefe de la con ciudad. la Bueno, eso electrónica. ya no se traslada en votos, o no necesariamente. El problema es cuando vos vas pegado, el problema, o no, digamos, es cuando vas pegado en la misma boleta. Una boleta que además va a tener 8 cuerpos. Entonces me parece que ahí, digamos, tenemos que tratar de hacer lo más competitivo posible Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y ganar la elección. Que es lo que realmente está reclamando el bonaerense, ¿no? Dania, ¿cómo estás? Iván Cerezuela te saluda. ¿Cómo andas, Iván? ¿Qué decís? Todo muy bien. A ver, me quedé con un poco lo que venías contando sobre el sistema educativo, ¿no? Está claro que en los últimos tiempos, o en las últimas décadas por lo menos, en la Argentina ha decaído claramente el sistema educativo a comparación de lo que quizás era una referencia en América Latina en el siglo XX. Digo, ¿dónde, según tu análisis, dónde ves que ha decaído, ¿no?, el sistema educativo? Si es el financiamiento, si es la estructura estatal, si es también la pérdida de valores que ha tenido la sociedad a lo largo de los últimos años. ¿Dónde ves que está el flagelo para este decaimiento educativo? Mira, yo creo que varias cosas, ¿no? Es multicausal, a diferencia de la inflación. A mí me parece que hay primero una decisión de gobierno y de política que se tomó en los 90, que tuvo que ver con la provincialización de la educación obligatoria. Esto consolidó desigualdades. Cuando yo me refiero a consolidó desigualdades es, aquellas provincias que tenían medias ya superadoras a otras por condiciones sociales, por condiciones preexistentes, por infraestructura y demás, lo sostuvieron, y las que no consolidaron esas diferencias. Pero además, el hecho de que también se provincializara la formación docente, que por eso yo planteo lo de la acreditación de calidad a nivel nacional, justamente pone en crisis esta cuestión, porque en realidad, en vez de tener docentes que se formen todos de la misma forma,
que tengan los mismos niveles de calidad en esa formación, formaste docentes con las capacidades provinciales que vos tenías. Y después, por supuesto, ha habido procesos de financiamiento, de mala aplicación del financiamiento, porque en realidad si vos mirás la serie argentina está más o menos siempre entre el 4.5, 4.8 y 6% del PBI, que si lo miras en términos comparativos es un número muy importante en términos de financiamiento. Lo que pasa es que el financiamiento está mal aplicado desde las provincias porque hacen lo que pueden, pagan sueldos básicamente. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, el 95% pagan salarios. Se queda otro 5% para resolver qué. El Ministerio de Educación de la Nación, la parte que no dedica a universidades, la pone en programas que van a subsanar las dificultades que tienen las provincias, que en realidad, como después es una lógica de pelea entre las provincias y entre los gobernadores de las provincias y el presidente nacional de turno, termina siendo, bueno, es un programa generalizado para las 24 jurisdicciones, y que cada cual haga lo que quiera. O sea, terminan siendo transferencias de fondos sin evaluación de esos programas, o con muy poca evaluación. Entonces, realmente, lo que no ha habido ha sido una política consistente en línea de decir estas cuestiones. Bueno, mira, acá los chicos fallan en la lectocomprensión, como hoy salió el informe y el pedido del Chase y demás. Bueno, fallan en lectocomprensión, claramente hay que trabajar en esto. Fallan en matemáticas, claramente hay que trabajar en esto. Entonces nos seguimos discutiendo si agregamos horas de esto, de aquello, del otro, y no estamos discutiendo si agregamos efectivamente tiempo, dedicación y tareas específicas para mejorar estas dos competencias que son elementales, básicas. No hay posibilidad que alguien termine la secundaria y consiga un trabajo, un buen trabajo, o pueda seguir los estudios superiores si no sabe leer y comprender lo que lee y si no sabe matemáticas. Entonces me parece que hay como una multicausalidad y efectivamente todo, si vos lo querés mirar desde algún lado, si yo tuviera que decirte, bueno, mira, decime una cosa. Mira, la verdad que la educación, como los resultados se ven en el mediano y en el largo plazo, no paga electoralmente. Entonces no lo elegimos. Dania, te hago la última de mi parte. Estuvo en boga en la semana pasada sobre lo que planteaba Javier Milei con respecto al financiamiento de la demanda con el sistema de vouchers. Digo, ¿qué opinión te merece esto? ¿Qué análisis haces? Mira, atrás del modelo de financiamiento que propone Milei, lo que hay es una discusión respecto de la necesidad de que la educación sea una obligatoria. Y a mí me parece que ahí es donde radica el problema o las diferencias que uno puede tener con Milei, independientemente de que yo creo que la gratuidad es una forma de igualar oportunidades, sobre todo en un país donde 7 de cada 10 chicos está por debajo de la línea de pobreza. La discusión de la obligatoriedad me preocupa un poco más porque esto es un retroceso, pensar en que el Estado no se va a hacer cargo de resguardar los derechos de los más chicos, de los niños, de los que no tienen, digamos, posibilidad de elegir en términos de esta supuesta libertad de la que se habla, porque la obligatoriedad es para los padres, y los padres los que tienen que cumplir la obligación de mandar a sus hijos al colegio. No puede un padre decidir no educar a su hijo, porque esto sería decidir que no tuviera futuro. Me parece que un poco, lo que sí creo que logra este candidato es medios con ese tipo de cuestiones, que además se han fracasado en un montón de países, que no vale ni la pena discutir y que además ni siquiera tiene idea de cómo lo implementaría. Pero más allá de todo eso, que siempre me parecen disparates los planteos de estas características, lo que yo creo que se esconde detrás de esto es discutir la obligatoriedad de la educación. Y a mí eso sí me preocupa porque tiene que ver con chocar con un modelo de país, y un momento en que este país fue distinto, fue grande, fuimos la sexta potencia del mundo, fue cuando Avellaneda y Sarmiento pusieron la educación obligatoria para la primaria. Entonces me parece que es retroceder en algo que efectivamente funciona. Dania, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido y vuelvo a celebrar escuchar hablar a un dirigente político de propuestas de cara al futuro. Bueno, yo te agradezco mucho y la llamada y la posibilidad de conversar con ustedes y como ciudadana creo que todos tenemos la responsabilidad, quienes actuamos en política, ustedes a través de los medios, de exigirle a la dirigencia política, de exigirnos a la dirigencia política que discutamos en tiempos electorales sobre ideas, sobre propuestas, sobre mirada de futuro del corto, del mediano y del largo plazo, y no viendo a ver simplemente quién va a ocupar lugar. Me parece que esa es la diferencia que tenemos que encontrar para sanear nuestra democracia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo, Dania.
Un abrazo enorme, cuídense. Pasaba con nosotros la diputada nacional por la Unión Cívica Radical, ligada al sector de Martín Lustó, Evolución, Dania Tabella. 11 minutitos pasaron de las 12 del mediodía, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires.